Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a iniciar este evento. La Universidad Central del Ecuador, la representación del Comité Científico del Área de Artes y Arquitectura, la Comisión Académica de la Facultad de Artes y las Facultades de Arte y Arquitectura les dan la más cordial bienvenida al webinar Investigación en Artes, Arquitectura, Reflexiones Metodológicas y Epistemológicas para un campo de conocimiento. El presente webinar propone reflexiones sobre las especificidades de la investigación en los campos de artes y arquitectura, tomando en cuenta el papel fundamental de la creación, la experimentación, el papel de la práctica, la teoría y la crítica, los procedimientos metodológicos más usados, las técnicas e instrumentos específicos de esos campos, así como los que comparte con las ciencias sociales, las humanidades o las denominadas ciencias duras. El webinar propone reflexionar sobre los elementos metodológicos y epistemológicos que ayuden a los campos de las artes y la arquitectura a consolidarse como una de las áreas de conocimiento, en tanto que es una de las propuestas más innovadoras en la nueva estructura académica de la universidad. Vamos a dar inicio a este acto inaugural. Es un encuentro académico con varias intervenciones para su presentación en este primer momento. En primer lugar, queremos dar la bienvenida a nuestra vicerrectora de Investigación, Doctorados e Innovación, María Mercedes Gavilanes. Hola, buenas tardes con todos y con todas. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí acompañándolos. Me parece una iniciativa súper importante creada desde las facultades y desde la coordinación en específico, ¿no? Creo que este espacio, como ya nos indicaron, es un espacio para compartir, es un espacio para presentar resultados de investigación, de procesos que combinan temas académicos, temas prácticos, creativos, que nos muestran un poco el fascinante mundo de este campo del conocimiento, que está caracterizado por un grupo de personas diversos, interdisciplinarios, autorreflexivos, y que nos ponen como, nos da el gusto, ¿no? de poder tener este sitio de encuentro. Los resultados que se presentan aquí van a ser el proceso de producción artística y arquitectónica como un medio a investigar. Se combina con un análisis riguroso y los resultados que producen importantes conocimientos que brinda la universidad en este campo hacia la sociedad. Creo que a diferencia de otros campos del conocimiento, por un largo tiempo ha habido una falta de tradición en la cultura de la investigación en las artes y la arquitectura, porque pensábamos que estos campos eran campos exclusivamente relacionados con el área de la creatividad y separados de la rigurosidad del método científico. Si bien el requisito de la investigación, que es la producción de nuevos conocimientos, está consensuado en las diferentes áreas del conocimiento, la discusión sobre qué representa un nuevo conocimiento en estos campos en específico, así como los procesos y métodos para conseguirlos, alimentan continuamente este debate. ¿Es una obra artística o una obra arquitectónica un nuevo conocimiento en sí mismo? ¿O para hacer un nuevo conocimiento es necesario demostrar su producción mediante una metodología aceptada, replicada? ¿O debería, por otra parte, la investigación en artes y arquitectura desarrollar su propio paradigma, su propia epistemología, sus propias metodologías? La investigación en estos campos comúnmente es percibida como una investigación en donde el producto final es la obra, el artefacto, en donde el pensamiento, por así decirlo, está incorporado en el producto, donde el objetivo no es principalmente el conocimiento comunicable en el sentido que conocemos dentro de las ciencias duras, ¿no? Que es una comunicación técnica, sea verbal o escrita, pero en este caso se incorpora una comunicación visual, icónica e inclusive imaginaria. Esto está más cerca de la visión tradicional de que la actividad del arte, la actividad de la arquitectura, implica ya un tipo de investigación en conceptos, materiales y técnicas necesarios para la producción de estas obras. Si reconocemos que la investigación en estos campos se da a través de la práctica creativa, en la que el investigador trabaja en un campo de interés, pero también lo refleja y lo contextualiza,
El debate está en que aunque este tipo de investigación produce obras originales, no está implícito que se logren contribuciones originales al conocimiento porque carece de una replicabilidad explícita al campo de la ciencia que no es necesariamente extrapolable al campo de las artes y la arquitectura, al ser producciones individuales y propias, ¿no? Si reconocemos cada vez más que el arte y la arquitectura presentan especificidades en las formas de producir conocimientos, también reconocemos que la investigación tiene que atenerse a ciertas reglas, principios y criterios para que pueda ser aceptada como tal. Es por eso que en toda práctica investigativa, sin importar el campo del conocimiento, es importante y necesario definir objetivos, plantear preguntas de investigación, tener claros cuáles son los problemas que queremos resolver, ¿no? Señalar también la importancia de la producción de estos productos para el avance del conocimiento y el desarrollo del área en específico. También es necesario en muchos casos y para crear esta ciencia de la investigación en el arte y la arquitectura, desarrollar métodos precisos, metodologías que sean replicables, como les decía anteriormente, y justificar por qué estos métodos son los apropiados para conseguir los resultados esperados. Esto nos va a ayudar a conceptualizar de mejor manera los productos que se generan y desarrollar ya desde ahora una cultura de la investigación en este importante campo. Creo que mucho de este debate lo vamos a ver resuelto con las presentaciones que se harán en este espacio durante los próximos días. Entonces, quiero primero que nada felicitar a los organizadores, como les dije inicialmente, felicitar a los investigadores, me parece que van a presentar temas súper importantes, súper relevantes, súper diversos. Y estoy segura que todos saldremos con una visión muchísimo más amplia de lo que es la investigación en el área de las artes y la arquitectura y sobre todo con muchas ganas de colaborar interdisciplinariamente en el desarrollo de la investigación en esta área y entre las diversas áreas que tenemos. Les deseo mucha suerte a todos, estaremos pendientes de sus presentaciones y muchas gracias nuevamente. Agradecemos a la doctora María Mercedes Gavilanes por su intervención. Continuamos. En la Facultad de Arquitectura y Urbanismo se han creado líneas de investigación un tanto forzadas a las líneas generales establecidas por la universidad. Se ha tratado de aproximarlas a la disciplina en cuanto a la producción de arquitectura, la ciudad y el territorio, entendido como la producción social y espacial del hábitat. Sin embargo, un obstáculo encontrado es que en la universidad el sistema de investigación se ha centralizado y se ha visto absolutamente influenciado por lógicas de investigación que pertenecen principalmente a las ciencias de la salud, biología o química. Si algo se debe poner en discusión ahora, y es un tema a debatir, es que no se puede generalizar y juzgar las investigaciones de diferentes disciplinas bajo un mismo estándar. Por ende, un tema pendiente y también son los protocolos que se deben establecer para las investigaciones en el campo de las artes, la arquitectura y en general para las ciencias sociales y humanas, así como los vínculos necesarios con las demás ramas del conocimiento para lograr investigaciones integrales con los aportes de cada disciplina. Damos la palabra a Maritza Balcázar, decana de Arquitectura y Urbanismo, quien hablará sobre el lugar de la investigación en la Facultad de Arquitectura. Bien, muchas gracias, Paola. Buenas tardes con todos. Estudiantes, docentes, autoridades y público en general que nos acompañan, reciban a nombre de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y de la Facultad de Artes la bienvenida a este evento que tiene por objeto generar reflexiones en torno a la investigación en las dos disciplinas. Personalmente podría empezar diciendo que el lugar en la investigación en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, al menos en los últimos 2 años, ha ganado terreno a raíz de 4 grupos docentes que ganaron proyectos senior convocados por la universidad. También tenemos aproximadamente un 50% de la planta docente haciendo proyectos de investigación registrados, sea como directores, parte de un equipo, de investigación semilla, de investigación avanzada, también investigaciones doctorales. Es decir, los datos
nos pueden sonar alentadores. Sin embargo, la realidad es otra. Sin desmerecer, por supuesto, que contamos con docentes investigadores de calidad y que han desarrollado investigaciones muy importantes. En términos institucionales, como facultad, hace falta establecer los reales intereses y pertinencia académica y disciplinar de la investigación versus los procesos institucionales. Aparentemente, la investigación científica en arquitectura es la única vía de progreso en este campo. El hecho de que para publicar un artículo, este deba pasar por el protocolo de la lectura de pares, por ejemplo, aunque pueda parecer una buena idea, tiene también el inconveniente de que aumentará la homogeneidad. Se tenderá a igualar el estilo y las opiniones serán cada vez más próximas a la de los expertos que los juzgan. Me voy a permitir acotar dos cosas sobre la investigación en arquitectura, reconociendo además que esta tiene o está sujeta a peculiaridades y que además tiene un carácter especial que hace que muchos duden de la rigurosidad de la investigación. Algunas de las disciplinas que intervienen en el diseño de edificios o de ciudades son perfectamente adecuadas para que progrese mediante la investigación científica. Aspectos de cálculo estructural en acero, eficiencia energética, la movilidad en la ciudad, características físicas de los materiales que se incorporan a los edificios para mejorar, por ejemplo, su durabilidad o el impacto en la salud de los habitantes y muchos más temas que se pueden investigar. Asimismo está la investigación archivística en la historia del arte o de la arquitectura, por ejemplo, frente a la puramente interpretativa, y así tantas otras disciplinas, todas ellas relacionadas con arquitectura, y de las cuales esta, en tanto que diseño arquitectónico, hace una síntesis. Es decir, mientras que la investigación científica hace progresar a todas ellas por separado, no pasa igual para la arquitectura como conjunto, como síntesis de estas disciplinas. Quizás la crítica o el ensayo son mejores instrumentos para hacer progresar el diseño arquitectónico. También me voy a permitir tomar un ejemplo prestado. Es decir, para calificar la pertinencia de la investigación o el ensayo en el campo de la arquitectura, la simetría es sin duda un conjunto ligado de algún modo a la arquitectura. Esta puede estudiarse de un modo científico. Se trata al fin y al cabo de geometría y de matemáticas, pero no ocurre lo mismo con el equilibrio, un concepto con el que se puede entender las claves compositivas de muchas obras arquitectónicas contemporáneas. El equilibrio es más propio de un ensayo. Los textos que voy a citar a continuación tienen este ejemplo. Es decir, a juicio de los críticos, son los más influyentes en los últimos 40 años y son propiamente una investigación. Estos textos son La arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi, Complejidad y contradicción en arquitectura de Robert Venturi y Delirios Nueva York de Rem Koolhaas. Son más bien ensayos y seguramente se resistirían a dejarse evaluar según los formatos. Seguramente en los informes de veredicto para los fondos de investigación, cuando hacen las convocatorias, dirían que los temas que se tratan en estos textos no son relevantes o de interés. Hoy en día gana el sistema, el método, pero no gana la arquitectura en su conjunto. Existen muchas investigaciones en arquitectura y ciudad en las que los artículos o ensayos críticos son relegados a la sombra, si no te ajustas al formato. El panorama no puede ser más deprimente y conseguirá sepultar a la arquitectura. ¿Dónde queda la libertad de pensar y crear? Este webinar es de vital importancia ya que nos va a permitir situar a la investigación en artes y en arquitectura y generar vías posibles para investigar, al menos en nuestras disciplinas. Gracias. Gracias, Maritza Balcázar, por la intervención. Continuamos. En la Facultad de Artes, en los últimos años, se discute algunas especificidades de la investigación, como la investigación basada en las artes, la investigación desde, sobre y para las artes, la disciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en el campo de las artes, así como la investigación en el propio proceso creativo. En un contexto en el que se está consolidando una planta de profesores e investigadores con doctorado y se está posicionando la relación entre las carreras, al tiempo que se evalúan los desafíos de la creación del tronco común,
como un espacio de encuentro académico de las distintas carreras, se están definiendo un conjunto de líneas de investigación para los próximos años y se están abriendo un conjunto de maestrías en investigación. Se considera prioritario abrir la discusión sobre el papel de la investigación en las facultades de Artes y Arquitectura para diseñar una agenda común que fortalezca las investigaciones conjuntas, los intercambios de estudiantes y docentes y la elaboración de trabajos académicos colaborativos. En relación al lugar de investigación en la Facultad de Artes, invitamos al decano de la Facultad de Artes, Javier León. Sí, buenas tardes. Creo que hay un problemita con el audio. No sé si se estará escuchando en la transmisión. Tal vez valdría la pena primero confirmar eso, de favor, antes de empezar. Sí, mis compañeros ya están resolviendo ese asunto ya. Ya puedo. ¿Continúo? Sí puede continuar, pero todavía están resolviendo. Pero sí se escucha, o sea, sí. ¿Me sugiere usted que yo ya empiece o espero? Creo que se van a demorar. No estoy seguro. Ya. Con todo esto queda grabado, ¿no? Igual Sí, no hay compañero, ya. Bueno. Entonces sigamos. Bueno, un saludo muy afectuoso desde la Facultad de Artes. Primero quiero felicitar de manera muy especial a José Antonio Figueroa, que es el coordinador del área de Artes y Arquitectura y es también quien coordina la comisión académica en la Facultad de Artes. Felicitar también a la compañera decana de Arquitectura y Urbanismo, a Maritza Balcázar, y a la compañera vicerrectora María Mercedes Gavilanes. Creo que esta iniciativa es bastante importante para conocernos, ¿no es cierto? Y también para tener un acercamiento bastante importante entre las dos facultades. Creo que es fundamental ver no solamente no solamente mostrar lo que estábamos haciendo en términos de investigación, sino también reconocer nuestras facultades ahora que pertenecemos a este campo y creo que tenemos mucho camino por andar. Yo quisiera un poco conversar sobre cuál ha sido un poco la trayectoria, el camino que hemos andado en la Facultad de Artes y también un poco en la universidad, así como antecedente en términos de investigación. Evidentemente, con la creación de la LOES y su reglamento de escalafón docente y el reglamento de régimen académico, se genera una estructura normativa que permite y, digamos, y empuja y obliga, ¿no es cierto?, a las universidades a que generen de manera sustantiva, ¿no es cierto?, de desarrollos sistemáticos en cuanto a lo académico, a la vinculación social y a la investigación. En el campo de las artes también se dio un reglamento que era un reglamento especial para el campo de las artes, que después, con las últimas reformas, digamos, ya fueron asumidas dentro del reglamento de régimen académico y de escalafón docente, pero en este reglamento, digamos, ya se comprendía las especificidades del campo de las artes en términos de investigación y en términos de su desarrollo académico y su modo de generar conocimiento, en el sentido de la producción artística como una posibilitadora de construir conocimiento, de construir debates. Después de eso, otra cuestión que a mí me parece muy importante es la iniciativa y la gestión del rectorado y el actual gobierno de la universidad. Por un lado, con la creación del vicerrectorado de doctorados en innovación e investigación, que creo que es un acierto muy importante empujado por el rector Fernando Sempértegui. Posibilita obviamente un campo fuerte, ¿no es cierto?, con una especie de autonomía para desarrollar la investigación en digamos, un contexto nacional, no solo de la universidad, donde la investigación había sido un tanto relegada en términos sistemáticos. Creo que también el proyecto del incentivo mediante becas doctorales, ¿no es cierto?, con aproximadamente 500 beneficiarios, creo que es sumamente
importante y creo que es un proyecto como sin precedentes en la historia de la educación en el Ecuador y que evidentemente va a traer, ya hoy se está viendo, pero va a traer en unos pocos años beneficios sumamente importantes en términos de cualitativos y cuantitativos para la investigación en la universidad y en el país. En el campo de las... bueno, también creo que ha sido muy importante digamos, las estrategias que se han usado, ¿no es cierto?, también desde el Vicerrectorado de Investigación para ir generando hábitos en el término de investigación, ¿no es cierto?, primero con los proyectos Semilla, después también con otros proyectos senior para profesores que ya tenían trayectorias de investigación y también la apertura hacia otros proyectos. En la Facultad de Artes, digo este antecedente porque obviamente es parte y es parte de todo lo que ha permeado e influenciado a la Facultad de Artes. En la Facultad de Artes iniciamos, ¿no es cierto?, con algunos proyectos semilla y algunos otros proyectos importantes, grandes, como uno que lo maneja José Antonio Figueroa. Existió también otros proyectos, de José Manuel Ruiz, de César Portilla. También había un proyecto grande que terminó en la carrera de artes escénicas, que lo dirigía Santiago Rodríguez antes de que sea director. Y creo que esos eran como los primeros proyectos en términos de estructuración con la institución que se habían dado en la facultad, porque evidentemente antes habían existido algunos otros proyectos y digamos del campo del arte, aunque no haya estado, ¿no es cierto?, estructurado como tal y pensado dentro de los espacios de investigación, siempre ha estado como ligado hacia la investigación por el propio hacer artístico. Obviamente con los aportes sistemáticos, todo este espacio del campo de la investigación en artes, sobre artes, para las artes y también a partir de las artes, que es una propuesta de un teórico holandés de apellido Bordov, ya se genera todo un debate importante, sobre todo en el primer espacio o en la primera categoría, que es el campo de la investigación en artes. Porque era un campo que, digamos que históricamente había estado, como decía María Mercedes hace un rato, un poco alejado de los métodos científicos, ¿no es cierto? Y había, lo cual traía dificultades en el momento de su estructuración y de incursionar dentro del espacio, ¿no es cierto?, científico de la investigación. Actualmente en la Facultad de Artes tenemos dos proyectos senior grandes, el uno que lo dirige Juan Arellano y el otro que lo dirige César Portilla, en el cual participa también Gabriela Rivadeneira y Javier Escudero, y tenemos aproximadamente 15 proyectos en la carrera de artes musicales que tienen como finalidad la sistematización de la música local, de la música ecuatoriana y ancestral, y también la producción de métodos. Este proyecto de la carrera de artes musicales es sumamente importante porque históricamente ha habido desde la academia un abandono sistemático sumamente fuerte en cuanto a nuestra música, al estudio de nuestra música. Entonces estos proyectos justamente lo que buscan es sistematizar toda esa riqueza cultural y musical de las comunidades del Ecuador. También avanzamos con la estructuración de las líneas de investigación de la facultad. Se generaron 3 proyectos que inician sus inscripciones ahora en octubre, 3 proyectos de investigación en artes. El uno es una maestría de investigación, creación en arte contemporáneo, otra maestría de investigación en dirección y dramaturgias contemporáneas, y la otra es una maestría de investigación en gestión cultural para las artes. Creo que los siguientes pasos de lo que hemos conversado con los compañeros del consejo académico y también el consejo directivo y los profesores
de la facultad. Creo que los siguientes pasos más o menos estarían relacionados con fortalecer la transversalización de las líneas de investigación para que crucen, ¿no es cierto?, posgrado y pregrado en el espacio de las asignaturas, en el espacio de los proyectos de investigación de los profesores y también en el espacio de las investigaciones y de las tesis. Creo que otro paso importante es digamos, la estructuración de los grupos de investigación, aunque están ya nombrados, pero ahí hay que hacer todo un trabajo de generar, ¿no es cierto?, cuerpos académicos colectivos para poder fortalecer las líneas también. Creo que otro reto que tenemos es el fortalecimiento de la investigación en artes, porque creo que es justamente la categoría más importante porque está relacionada directamente con la producción artística. A partir de eso, creo que nosotros ya podremos generar un centro de investigación en artes para la universidad y podremos proyectarnos hacia la constitución de doctorados. También creo que es muy importante la relación con otras facultades, por ejemplo, con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Hemos tenido experiencias como sumamente gratificantes. Tuvimos un proyecto de investigación que lo dirigía José Manuel Pellegrín y estaban algunos profesores de la Facultad de Artes y de Arquitectura también, estudiantes. Entonces creo que esa experiencia fue como bastante enriquecedora. También tuvimos la experiencia de algunas asignaturas, digamos, en el transcurso del tiempo que hicimos como experimentos en común. Entonces yo creo que ahí hay unos retos sumamente interesantes de relación que obviamente requieren de mucho diálogo y mucha coordinación. Sin más, pues nuevamente felicitar por este encuentro bastante importante. Muchas gracias. Gracias al decano de Artes. Vamos a continuar ya. El presente webinar propone abordar una serie de inquietudes que permitan fortalecer el campo de las investigaciones en cada una de las facultades y la elaboración de una agenda de colaboración académica e investigativa. Entre ellas, ¿en qué se diferencia y en qué se parece la investigación en artes y arquitectura a la investigación en otros campos del saber? ¿Qué significa la disciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad en artes y arquitectura? ¿Qué papel tiene la investigación en relación entre los pregrados y los posgrados? ¿Cómo se definen y emplean las aproximaciones teóricas, estéticas, metodológicas en los proyectos de investigación-creación en artes y arquitectura? ¿Cómo acceder y difundir el acceso a espacios de publicación de resultados, exposiciones, seminarios, talleres? ¿Cómo se relaciona la escritura académica y la escritura creativa en proyectos de investigación, creación y en la difusión de sus resultados? ¿Cuáles son las principales dificultades y desafíos que enfrenta la investigación en artes y arquitectura? ¿Qué estrategias se deben desarrollar para implementar investigaciones y trabajos interdisciplinarios y colaborativos en artes y arquitectura? ¿Cómo viabilizar y fortalecer las líneas de investigación de las facultades y cómo estimular la colaboración entre estas y otros cuestionamientos? Para cerrar esta presentación, este acto inaugural del seminario, tenemos la intervención de José Antonio Figueroa, representante de la Comisión Científica, Arte y Arquitectura, en relación a la investigación de artes, retos fenomenológicos, metodológicos y epistemológicos. Está apagado el micrófono. El micrófono, José. El micrófono. Ya, vale. Voy acá. Bien, muchas gracias por su presencia aquí. Realmente creo que ya planteado por los compañeros, un evento que puede ser muy significativo realmente para todo el tema de la definición y mostrar, creo que también al conjunto de la universidad y al conjunto de la sociedad
cómo realmente el tema de investigación es un tema que atraviesa al campo de arquitectura. Y bueno, yo quisiera entonces ahorita hablar un poco sobre estos algunos desafíos fenomenológicos, metodológicos y epistemológicos de la investigación en artes. Bueno, hace algunos años, antes de asumir la materia de investigación en la carrera de artes plásticas, recopilé algunos de los sílabos previos y constaté con inquietud que su contenido se enfocaba principalmente en la investigación en general o en la investigación en ciencias sociales como la sociología o la antropología, pero no estaban enfocados directamente o primordialmente hacia la investigación en las artes. En mis estudios doctorales en literatura hispanoamericana y estudios culturales había tenido la oportunidad de conocer metodologías específicas de la investigación en literatura, conformadas además en una larga tradición de profesionalización del campo de la literatura. Las metodologías de investigación propias de la literatura, unidas al conocimiento previo de ciertas metodologías de investigación en ciencias sociales por mis estudios en antropología, me facilitaron interrogar sobre las especificidades de la investigación en el campo ampliado de las artes en general y en el campo más específico de las artes plásticas en particular. Al empezar a crear un banco bibliográfico de la investigación en artes, pude ver que la mayoría de artículos había empezado con fuerza, estaban asociados a esa masiva inserción de las artes a la educación superior, que está vinculada además a las exigencias y requisitos y formalidades de las reformas de Bolonia. Y también coincide paradójicamente con un momento en el que las disciplinas y las fronteras disciplinarias están en crisis, en este momento de capitalismo tardío que vivimos, de neoliberalismo y posmodernismo. Entonces hay como una situación paradójica, ¿no? Por un lado están las exigencias que se empiezan a aumentar en el contexto de Bolonia, que están directamente vinculadas con la necesidad de estandarizar ciertos procesos que permitan la movilización de los profesionales, al mismo tiempo que estamos entonces en el contexto de una crisis de las disciplinas y de los campos de conocimiento. Creo que corresponde a las universidades diseñar reflexiones que vayan más allá de los límites que han sido ya establecidos en las reformas de Bolonia, y en el caso específico de la Universidad Central, creo que la propuesta estatutaria de crear campos de conocimiento acompañados de discusiones al interior de las facultades, creo que es una importante medida alternativa a la indisciplinaridad y al caos posmoderno y neoliberal. Creo que también la creación de las áreas de conocimiento constituye una oportunidad excepcional para que discutamos lo disciplinar, lo específicamente disciplinar, lo interdisciplinar y lo transdisciplinar desde una perspectiva académica que tenga además pertinencia epistemológica y pertinencia social, como lo plantea la Ley Orgánica de Educación Superior. Antes de entrar al momento actual, que como planteo estaba directamente vinculado con las imposiciones, digamos, con las lógicas de Bolonia, quiero hacer referencia a dos momentos que me parecen importantes para abrir lo que es el campo de las artes, para un campo específico de acción profesional. El primer momento, sin duda, tenemos que ubicarnos hacia el siglo XV y siglo XVI. Estamos hablando del contexto del renacentismo, donde se crean las bases para un hecho que es fundamental para el aparecimiento de las artes, que es la autonomía de la estética o la autonomía de la forma. En el momento en el que aparece esta ruptura con una serie de dependencias previas, por ejemplo, con la dependencia con la política, con la economía o la religión, una serie de razones extraestéticas, empiezan a crearse unas condiciones en la cual la estética, el lenguaje estético, se empieza a convertir entonces en un motivo de trabajo del artista, que empieza a aparecer por lo demás el artista. Ahora, me parece que eso también es importante, incluso para discutirlo con respecto a lo que serían las tradiciones culturales premodernas. Creo que eso es una discusión que hay que darse, por ejemplo, en el caso de las tradiciones precolombinas en América Latina. Pero lo cierto es que el renacentismo genera un momento de transformación que autonomiza la estética, y esto es fundamental para el aparecimiento de las artes en el sentido moderno. En este momento hay grandes monumentos, digamos, de la creación. Por ejemplo, se reconoce la importancia fundamental que en esto tiene, por ejemplo, un dramaturgo como Shakespeare. Shakespeare es el que, incluso en términos de Harold Bloom, es el que inventa lo humano.
es el que inventa el drama, es el que inventa incluso la capacidad de que el personaje asuma efectivamente ese drama, diferencia a los personajes y va creando efectivamente las líneas para que se cree la especificidad del campo de las artes escénicas. En el caso, por ejemplo, de las plásticas, he señalado por varios críticos el carácter revolucionario que tiene Velázquez y una obra como Las Meninas, en el cual también aparece exactamente lo mismo. Se van creando una serie de condiciones que permiten el aparecimiento de el autor, del artista, de Velázquez dibujándose, apareciendo en la propia obra, aparece todo el esquema, todo el frame en el cual se da el cuadro, aparece el espectador, porque incluso la genialidad de Las Meninas es tan grande que hace que el espectador se enfrente al propio cuadro. Y hay también otro monumento cultural que está directamente inserto en la gran transformación del renacentismo, que es el Quijote, que es exactamente esa obra donde la novela contemporánea empieza a crear su ambiente con todas las autonomías que esto implica. En el contexto hispanoamericano, y me parece que es fundamental siempre hablar en tensión entre lo que son las grandes tendencias, digamos, del capitalismo central en comparación con nuestro contexto. Y en el caso hispanoamericano sí vale la pena tener en cuenta que en el momento en el que se está consolidando el renacentismo, en lo que sería Hispanoamérica estábamos viviendo una terrible tragedia vinculada hacia el tema de la conquista, la destrucción de pueblos y de hecho tuvimos una experiencia renacentista muy débil y fragmentaria, pero existe y está ahí y efectivamente hay que abocarla. En el caso de la facultad no he encontrado colegas que estén trabajando hacia esto, pero hay en otras facultades. En el campo de las letras, por ejemplo, se trabaja mucho en ciertas figuras fundamentales del renacentismo americano, como fueron, por ejemplo, don Felipe Guamampoma de Ayala, esa figura absolutamente magnífica en el sentido de la capacidad justamente de combinar esas tradiciones visuales con las tradiciones narrativas, pero también tenemos a gente como, por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega o Santa Cruz Pachacuti Yamqui, una serie de pintores, intelectuales y narradores que intentaron vincular la historia americana precolombina a los formatos humanistas y universalistas que inspiraban al renacentismo. Pero como sabemos, ese experimento fue aniquilado y al mismo momento en que iban desapareciendo las élites precolombinas y los intelectuales precolombinos, y se empodera ese reforzamiento colonial que impuso un modelo muy importante que siempre creo que que es ineludible porque es casi que constitutivo de la condición latinoamericana, que es el tema del barroco. Es este proyecto de carácter más bien religioso, dirigido por la Compañía de Jesús, donde se establece una distancia ontológica entre los sujetos. Las élites, por razones raciales, empiezan a ocupar un lugar radicalmente distinto a los distintos estamentos, y esto efectivamente plantea un problema para la amplia difusión, por ejemplo, de lo que venía ocurriendo en ese momento en Europa, que es la ampliación de los mercados culturales. Aquí nos encontramos entonces con que se van estableciendo una serie de restricciones y una serie de rupturas que nos plantean una serie de problemáticas muy importantes efectivamente para su investigación. O, por ejemplo, nos encontramos un tipo de primacía de un tipo de visualidad, que es lo que impone el barroco sobre un tipo de escritura, y este tipo de establecimientos entre diferencias radicales entre los públicos y los posibles creadores. Ese, por ejemplo, es un fenómeno directamente vinculado a nuestra condición colonial, que tiene que efectivamente formar parte de las preguntas que nos formulemos en términos de investigación. Hay un segundo momento, digamos, del renacentismo y, digamos, esa expresión más bien con el barroco en América Latina. Hay un segundo momento que me parece fundamental para pensar todo el tema de la profesionalización y la disciplinarización. Es lo que ocurre hacia mediados del siglo XIX, cuando aparecen, o bien sea, bueno, como resultado de toda la gran especialización que impulsa la burguesía, porque tiene efectivamente que empezar a crear fragmentaciones especiales para la utilización mucho más racional del tiempo. En ese momento empiezan a aparecer disciplinas nuevas, como por ejemplo la sociología o la economía, la antropología, un poco como que se recoge ciertos legados del pasado, pero también se redefinen tradiciones humanistas que provenían del pasado.
Ahí, por ejemplo, está todo el tema de la profesionalización de la literatura, de la historia, de la filosofía, que son tradiciones que vienen de la antigüedad, pero que requieren a un nuevo momento. Y efectivamente las artes también tienen un momento de conmoción muy fuerte. Hay un trabajo de Bourdieu que es dedicado hacia la sociología del arte, donde creo que describe de una forma bastante intensa este momento, que además coincide con la crisis de ciertas instituciones previas como el mecenazgo y la obligación de los artistas a lanzarse efectivamente hacia el espacio público para la venta de sus obras, que es una condición muy importante en el caso del capitalismo central. Este momento es donde viene entonces acompañado también en todas las distintas ramas de la diferenciación de estos tres elementos constitutivos e ineludibles para la creación de los campos. Lo que había hablado, es decir, la definición del objeto, que es lo ontológico, el qué, exactamente qué es lo que se estudia. Después del mediados del siglo XIX creo que se hace explícito ese descubrimiento que los renacentistas venían haciendo con respecto a la autonomía del lenguaje estético, y se convierte efectivamente en una posibilidad de proliferación creativa. Después de mediados del siglo XIX y durante el siglo XX nos encontramos que realmente el proceso de definición radical de esta autonomía de la estética fue supremamente rico, ¿no? En el sentido en que permitió apuntar qué exactamente era lo que se trabajaba con esa, incluso, ahí también empieza a aparecer el tema de lo metodológico. A partir del mediados del siglo XIX, y con el tema de la profesionalización, aparecen todos estos fenómenos de definir lo que son. ¿Cómo estudio yo el fenómeno que mi disciplina se está planteando? Y aparecen realmente distintas metodologías, y aparece el tema epistemológico, cuáles son las perspectivas teóricas desde las cuales trabajo en el ámbito de las artes, sin que tuviera necesariamente una sistematización académica. Encontramos experiencias como el naturalismo, el realismo, la fenomenología, el constructivismo, el psicoanálisis, la teoría crítica, las distintas expresiones de orientalismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y que son además una serie de legados que serían recogidos después en el contexto de la reforma de Bolonia, y asumidos por muchas de las universidades. Otro tema es que hacia mediados del siglo XIX, en el contexto del modernismo burgués, se dio una mercantilización de todo. En términos de Marshall Berman, se da eso que todos los sólidos se desvanecen en el aire, y el arte y la estética entra en una tensión muy fuerte entre la innovación y la continuidad conservadora, o lo que Walter Benjamin llama la pérdida del aura, que es el resultado de la mercantilización, efectivamente, de la estética, que pierde ese sentido de apropiación elitaria que tuvo en algún momento, elitista que tuvo en algún momento, y empieza incluso a tener una forma bastante de expresión más vulgar y más masiva, lo cual es supremamente interesante. En América Latina, sin embargo, esto no fue del todo así. En América Latina el modelo colonial continúa en el siglo XIX en muchos sentidos. Hay una expresión neocolonial. Esto limita la expansión de la mercancía y complejiza el acceso universal a las formas de arte y el conocimiento, porque se establecen, nuevamente se reactivan cierto tipo de teorías que tratan de marginar a los indígenas, que tratan de marginar a mestizos, pero a su vez esto viene acompañado de una fuerte pelea de esos sectores que intentan ser marginados, justamente por lograr un lugar dentro de los estados nacionales. Y esto creo que tiene una marca muy importante para las distintas escuelas artísticas y culturales que vienen dándose desde mediados del siglo XIX. Es decir, ahí es donde podríamos entender todos los indigenismos, los tropicalismos, por ejemplo, todas las formas de los realismos. Esto está directamente articulado en la problemática constitución de los estados nacionales, y la puja y la pelea de distintos sectores justamente marginalizados por lograr un estado, un lugar en esos estados nacionales.
En mi trabajo específico, yo estoy trabajando algo que llamo el universalismo situado, que es justamente ver cómo estos artistas, intelectuales y escritores periféricos empiezan a incorporar en su obra preocupaciones universales sin abandonar su condición fenomenológica, porque eso creo que también es algo que nos caracteriza en América Latina. Nuestra producción artística está atravesada por una profunda necesidad política, lo cual también creo que es ineludible dentro de los sílabos y dentro de las discusiones que tengamos que tener en respecto a la conformación del campo y también respecto a las metodologías de investigación. Bien, es en este conjunto donde me parece a mí que valdría la pena contextualizar el autor al que Javier ha hecho ya referencia, que son las propuestas que hizo Bordorf, y me parece que son supremamente importantes, aunque si uno mira, eran casi que unas propuestas que venían haciendo bastantes pensadores en el siglo XIX. Lo interesante es que Bolonia, con todos los cuestionamientos que se le puede hacer, el hecho de que las artes hayan entrado masivamente hacia las universidades es lo que permite entonces generar esta serie de reflexiones metodológicas sobre investigación, y creo que, bueno, aquí cumple Bordorf efectivamente una función fundamental. La propuesta de él es básicamente que existiría digamos, una triple división en el arte, que por un lado, efectivamente partiendo de que el arte tiene es decir, como componente la autonomía de la estética, entonces tendríamos que diferenciar de acuerdo a Freiling, porque él se inspira profundamente en Freiling, entre lo que sería entonces investigación en el arte, ¿sí? Investigación sobre el arte o investigación en las artes. Y esto me parece que da un horizonte en el cual empezamos realmente ya a formular algunas preocupaciones de una manera un poco más clara, y incluso algunos diseños de políticas investigativas. En el caso del modelo de Bordorf, siempre me ha parecido fundamental ver el tema de la investigación en las artes como una de las contribuciones más importantes que tiene el campo específico de las artes. La investigación de las artes, según Bordorf, es un campo muy controvertido, es donde se caracteriza efectivamente por reflexionar en el propio proceso creativo, en la propia acción, ¿sí? Es decir, no hay necesariamente una construcción rígida, sino que el mismo proceso metodológico puede cambiar de acuerdo a cómo va surgiendo las preguntas y los fenómenos en el propio proceso creativo, y tiene sobre todo una característica que me parece importante resaltar, es de que no existe una diferenciación entre la teoría y la práctica, sino que por el contrario hay una articulación muy fuerte entre teoría y práctica. Hay un segundo nivel que además creo que arroja varios interrogantes importantes para lo que son temas interdisciplinares o transdisciplinares, que es lo que es la investigación para las artes, que es en términos de Bordorf, esa investigación aplicada en sentido estricto, en la cual el arte no es tanto el objeto de investigación, sino el objetivo. Entonces ahí se aportan, por ejemplo, descubrimientos por ejemplo, para investigaciones sobre materiales de aleaciones usadas en escultura de material fundido, en aplicación de sistemas electrónicos conectados en interacción entre danza e iluminación, etc. Ahí realmente hay un campo impresionante de contribuciones desde el campo de las artes hacia los otros campos, y finalmente el campo que de hecho con el cual me siento yo que manejo mucho más, que es el tema de la investigación sobre las artes, cuando las artes son concebidas realmente como un fenómeno distante del cual se analiza. Hay una distancia entre el investigador y el propio objeto artístico, y ahí hay una serie de campos que son importantes, por ejemplo, el tema de la teoría del arte, la historia del arte, la pedagogía del arte, ¿sí? Es decir, todas esas series de perspectivas de investigación en la cual el arte tiene un cierto distanciamiento. Y en el caso de América Latina, bueno, el modelo de Bordorf, el modelo de Freire, de hecho siempre ha tenido un gran impacto en América Latina. Hay contribuciones muy importantes desde Colombia, desde Brasil, desde Argentina, pero creo que en el caso de América Latina también deberíamos pensar con fuerza en otro campo, que es el campo de investigación desde las artes.
esto es muy útil, sobre todo de pensar en un continente en el cual hay una gran relación entre el arte y la política, y tiene mucho que ver con las condiciones específicas de nuestro continente. Por ejemplo, hay que tratar de pensar en términos metodológicos qué significa cuando los jóvenes están trabajando con los ambientalistas, con los grupos LGTBs, con los pueblos y nacionalidades, etcétera. ¿Sí? Aquí creo que dada la historia del arte continental y la articulación tan fuerte entre el arte y preocupaciones extraestéticas, lo clave realmente es que se haga desde una clara definición de un lenguaje estético para que esas contribuciones sean lo más ricas, si se quiere. Para ir terminando, luego está en el campo de la investigación en las artes, hay un eje que me parece fundamental, que es lo que se llama la investigación basada en las artes. Quisiera hacer una definición de Brenda van der Waart y Bettina Van Hoven, que dice que la investigación basada en las artes se considera cualquier investigación social o indagación humana que adapte los principios de las artes creativas como parte de la metodología. Las artes pueden utilizarse durante la recopilación, el análisis, la interpretación y o la difusión de datos. Dice que la investigación basada en las artes tiene muchas dimensiones que se reflejan en la gran variedad de géneros artísticos, como la interpretación, la escritura, la pintura, la fotografía, el collage y el arte de instalación. Y estos géneros se pueden utilizar de diversas formas como métodos o como elementos técnicos, comunicativos o estéticos. Bien, actualmente, dicen además los metodólogos de investigación en artes que la investigación basada en las artes se ha constituido en un campo supremamente rico que empieza a ser utilizado por otras disciplinas, que empiezan incluso a incorporar preguntas que son centrales del quehacer creativo, que es como, por ejemplo, el papel que tiene el sujeto o la subjetividad en el propio proceso investigativo. Bueno, de hecho, una de las contribuciones interesantes de la posmodernidad, yo soy bastante antiposmoderno, es que en muchas de las investigaciones, incluso en los campos de las denominadas ciencias duras, se empieza a reconocer el papel importante que ha tenido la subjetividad dentro de eso. Y eso, las artes pueden dar importantísimas contribuciones para este tipo del papel que tiene la subjetividad en el propio proceso investigativo. Y por otro lado también es interesante en las indagaciones metodológicas cuando se ve, por ejemplo, la conexión entre las artes y los fines creativos o fines prácticos, lo que también permite empezar a articular relaciones entre las artes, la ciencia y la tecnología. De hecho, en nuestra propia facultad eso se ha intentado también ya un poco abrir. Bien, quisiera terminar esto planteándome, a ver, por un lado, que las artes en una afirmación general podríamos decir que tienen casi que el mismo estatuto de importancia que el conocimiento. Artes y conocimiento ocupan un lugar igual y realmente es indispensable empezar a generar formas de diálogo entre ambas áreas, porque las especificidades de las áreas del arte son tan grandes y sus contribuciones eventuales hacia el campo del conocimiento realmente pueden ser formidables. Creo que hay que crear para esto un ambiente institucional favorable, y en la facultad se han venido ya haciendo algunas cosas, como ha sido señalado por Javier, por el decano. Se ha pensado, por ejemplo, en el tema de la construcción de los troncos comunes, que no es un asunto menor. La introducción de troncos comunes en la facultad estaba encaminada realmente a romper las autarquías, esta especie de concepción de que el aula era el espacio cerrado y donde ocurría todo. El tronco común también permite perfeccionar las metodologías y las colaboraciones. El tronco común también permite conocer lo que están haciendo los otros y dejar de pensar, por ejemplo, que cierto tipo de hallazgos son originales de un sujeto que está descubriendo el agua fría, ¿no? Eso ya ha sido hecho por otros. Los troncos comunes también deben ser vistos como un espacio para la consolidación del campo, desde prácticas mínimas que enseñan la colaboración, hasta los retos de pensar de manera conjunta lo disciplinar, lo interdisciplinar y lo transdisciplinar. También este proceso que ya ha sido mencionado, que es el tema de la creación de las líneas de investigación-creación, o sea, la constitución de las líneas de investigación-creación. Ya Marisa lo planteaba también, que es necesario
pero creo que también es obligación nuestra de nuestro campo colocar realmente la importancia de la creación como un eje constitutivo también de la propia investigación. Creo que es indispensable que se articulen las investigaciones y creaciones de los profesores hacia los sílabos. Hay una especie de disociación en este momento y no hay una clara traducción de los resultados de las investigaciones hacia los sílabos, y creo que esta es una tarea que hay que hacer urgente a través de la incorporación justamente de los resultados y de las metodologías hacia los sílabos para poder articular a los mismos estudiantes y a los mismos colegas, que es otro paso que hay que hacer. Es lo que es la articulación entre profesores y estudiantes. Creo que es una urgencia que tenemos bastante grande, y también el tema de empezar a crear redes que se convierta además de una política institucional. Y también considero fundamental que se articulen los posgrados y los pregrados. Una discusión que se dio en el instituto desde hace algunos años en el Consejo fue justamente romper esta dicotomía que había entre el pregrado concebido como una actividad casi que extra del tiempo de los profesores, y realmente, sí, sobre todo en el caso de las maestrías de investigación tienen que ser las que marcan las pautas en el sentido de la investigación, y por lo tanto tienen que tener un vínculo institucional bastante sólido. Esto, para terminar, entonces creo que hay que también crear una flexibilidad institucional que permita la circulación de estudiantes, de profesores e investigadores. Hay que empezar a establecer diálogos francos y abiertos entre las distintas unidades, y creo fundamental también, para concluir, que las distintas facultades deben empezar a crear mecanismos necesarios para incorporar estudiantes que vengan de otras disciplinas para poder responder muchas de las preguntas, de las inquietudes que no las puede responder un solo campo. Y eso nos sucede de manera permanente en el campo de las artes, donde necesitamos, por ejemplo, conocimientos muy fuertes sobre materiales, sobre metales, etcétera. Hay que empezar un poco a tratar de inducir a una cierta flexibilidad institucional para podernos entonces constituir como comunidad. Bueno, eso era un poco lo que quería decir. ¿Me escuchan? Ahí sí. Gracias por esta intervención. Casi estamos llegando a la parte final, a esta primera parte de la inauguración y presentación del webinar. Queremos destacar que este webinar, Investigación en Artes y Arquitectura, Reflexiones Metodológicas y Epistemológicas para un Campo del Conocimiento, se desarrolla como parte de la programación de Temporales del Arte, 12ª Semana del Arte de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador 2020. El webinar propone abordar temas generales relacionados con los problemas epistemológicos y metodológicos que implica la formación de un área de conocimiento común, y tomará como un eje central las líneas de investigación-creación existentes en las facultades y aprobadas por la Dirección de Investigación de la Universidad Central. En este sentido, se expondrán y discutirán las investigaciones vinculadas a los siguientes temas: representación y visualización, teoría, historia y crítica, pedagogía, saberes ancestrales, tecnología y sustentabilidad y espacio público como líneas de investigación de la Facultad de Arquitectura y Epistemología y Teoría del Arte, Pedagogía de las Artes, Gestión y Políticas Culturales, Memoria e Historia del Arte, Arte, Ciencia y Tecnología, Arte y Cultura en el Sur Global y Procesos y Lenguajes Artísticos como líneas de investigación de las Facultades de Artes. Queremos agradecer la participación en este acto inaugural de las autoridades de nuestra Casa de Estudios, de las facultades y sobre todo del grupo de docentes y estudiantes que han hecho posible este webinar, y la importancia de su incidencia en el desarrollo de la investigación y el conocimiento en los campos de las artes.